Hola, continuamos con la secuencia de presentaciones en relación con el tema del Estado y la Constitución. En este espacio vamos a revisar la relación que existe entre el poder constituyente derivado y el referéndum. En presentación anterior hemos visto que el poder constituyente se manifestaba principalmente a través de dos formas básicas dentro de las cuatro que se han mencionado. La primera es cuando hay una asamblea que entra en funciones y modifica la Constitución mediante el proceso legislativo regular y ordinario. Esta es una forma de actuación del poder constituyente derivado. Otra forma de actuación del poder constituyente derivado es cuando se convoca a una asamblea específica para que desarrolle un proyecto constitucional, el mismo que luego es sometido a la aprobación directa por el pueblo mediante referéndum. También en presentación anterior hemos visto la diferencia que hay entre el poder constituyente originario, que es el que no está sujeto a ningún tipo de regulación predeterminada, no tiene ningún tipo de restricción, y el poder constituyente derivado, que es cuando la legislatura ordinariamente ejercita funciones relacionadas con la potestad que tiene para reformar la Constitución. Entonces, en esta exposición vamos a presentar la lógica en la que funciona el poder constituyente derivado. ¿Cuáles son cuáles son las premisas, cuál es la finalidad que se persigue y cómo es que actúa el poder constituyente derivado? En principio, sabemos que la Constitución es ese estatuto fundamental que recoge la decisión jurídico-política de la voluntad soberana del constituyente, en la que consta la visión de la forma de organización estatal hacia la que se dirige el pueblo soberano. La acción de la capacidad constituyente del sujeto político permite, en el curso del tiempo, una vez que ya existe esta constitución, permite ajustar la forma del Estado y de la organización política de la comunidad en la línea del tiempo histórico en la que vive la comunidad. El tercer momento de esta lógica del poder constituyente derivado es cuando a través de la Constitución, en un momento posterior al acto constituyente, caemos en cuenta que el estatuto puede ser reformado mediante el curso futuro de la historia y de la existencia política del soberano. El soberano tiene la posibilidad de ajustar el proyecto de existencia colectiva que se diseñó originalmente y adaptarlo de acuerdo a preferencias que pudieran cambiar en el tiempo siempre y cuando no se cambie el modelo de relación ideológica o política en la que la comunidad existe. Según la doctrina del constitucionalismo y del Estado constitucional de derecho, ya lo hemos visto en ocasión anterior, la Constitución tiene la supremacía sobre el resto del ordenamiento normativo y además prevé su propia forma de revisión, modificación o reforma de la Constitución. Este procedimiento de reforma está sujeto a un procedimiento rígido mediante el cual se asegura la permanencia, la estabilidad y el mantenimiento de la voluntad constituyente del soberano. El texto constitucional en que consta la decisión del constituyente puede prever entonces un mecanismo distinto al originario, según el cual se dictó por primera vez el texto constitucional de la comunidad, de manera que en lo sucesivo, conforme cambia la percepción, la opinión, las preferencias de la comunidad, pueda resolverse las concepciones divergentes y la confrontación entre las diversas pretensiones constitucionales mediante reformas futuras que permitan el perfeccionamiento o la modificación del proyecto de vida de la comunidad política. En esta misma lógica, es posible que
en el texto de la Constitución, anticipando la posibilidad de que puedan existir modos de cambiar este pacto original, cabe que la Constitución consigne esas reglas para que la Constitución pueda cambiarse. Estas reglas no solamente pueden existir, sino que se le asigna a la Asamblea ordinaria en el sistema de separación de poderes, se le asigna a la Asamblea la posibilidad de que luego del proceso de elección el pueblo defina quiénes van a integrarla y la composición que llegue a esta asamblea será la que permitirá que el objetivo constituyente se evalúe, se modifique y se asimile las nuevas tendencias dentro del desarrollo social, económico, político del pueblo. Entonces, en la Constitución se prevé la forma de elegir y de resolver de modo abierto y transparente ante la opinión pública la diversidad y la pluralidad de diferentes pretensiones y contradicciones que plantean los delegados del pueblo. En la Asamblea, por lo tanto, deben deliberar las diferentes posiciones políticas que llegan a tener presencia en la Asamblea, en el Congreso o en la Convención Constituyente, llegan a deliberar sobre cómo resolver las exigencias de cambio que puedan existir en un momento histórico determinado por la comunidad. Entonces, a partir del reconocimiento de que en la Constitución consta la manera en la que puede revisarse, reformarse o modificarse la Constitución, la capacidad potencial de revisar el estatuto constitucional de manera indirecta a través del poder constituido de la Asamblea de Representantes, se prevé que esta asamblea quede sujeta a diversas restricciones y formalidades para preservar la identidad del acuerdo constitutivo, así como para desincentivar la ligereza, fatuidad, facilidad, frivolidad u oportunismo en la decisión de alterar las bases del pacto político. No debe ser fácil dentro de un Estado constitucional de derecho que el pueblo designe a una asamblea para que modifique la Constitución. La propia Constitución se toma salvaguardas a través de un proceso que establece candados y rigideces para evitar que, llevados por el populismo, con mucha ligereza se cambie el texto constitucional. Entonces, el Congreso o la Asamblea Ordinaria tiene la facultad de reformar la Constitución siempre que se reúnan las condiciones para abrir el candado de la rigidez como una norma suprema del Estado. Por lo tanto, el constituyente queda protegido con ese candado y si se cumplen las reglas que establece la Constitución para poder reformarla, la Asamblea podrá realizar los cambios siempre y cuando estos, luego de haber sido deliberado el contenido de las diferentes propuestas de reforma constitucional, queden sujetos a la convalidación o ratificación de esta propuesta mediante el contraste que se realiza con la opinión directa del pueblo a través del referéndum popular. Entonces, vemos que el poder constituyente se ha convertido en un poder constituyente derivado, el mismo que en cumplimiento de las reglas, de los candados, de las salvaguardas que establece el propio texto constitucional, habrá de aprobarse la modificación con mayorías específicas, con un número de votaciones determinado que suele ser 2, y que luego de haberse debatido el texto, estos cambios pasan para ratificación y para aprobación del pueblo a través del referéndum. Entonces, cuando el pueblo tiene el texto que aprueba la Asamblea Constituyente, la propia población se manifestará a través del referéndum cuando
se dé el momento en que el proyecto quede debidamente aprobado y por lo tanto que el poder constituyente derivado haya cumplido con las tareas que le asigna el texto constitucional.